La esposa quería tener un bebé, pero el marido siempre encontraba alguna excusa para negarse. Aunque Miyu era tan guapa como una flor, se estaba quedando en blanco a una edad tan temprana. Molesta, le echó la culpa a su marido de no haberle dado placer durante 2 años enteros. Al oír esto, él la miró como si le hiciera falta un lavado de ojos y la acusó de ser demasiado lujuriosa. Miyu salió hecha una furia. Junichi no parecía muy interesado en la intimidad, pero se colaba en la sala de estar a altas horas de la noche para ver películas para adultos. Miyu lo vio y se enfureció. Oye, Junichi quiere que su esposa termine temprano el miércoles para que puedan hacer ejercicio juntos. Miyu acepta encantada y hasta hace un viajecito para comprarse un conjunto sexy. Antes de salir del curro, se maquilla con mucho cuidado. Pero, oye, Junichi, que trabaja en una cafetería, siente una presión tremenda. Aunque la cafetería está completamente vacía, le manda un mensaje a su mujer diciendo que tiene que currar hasta tarde. Miyu le pregunta cuándo volverá, pues Junichi le dice que no va a volver hasta pasada la medianoche y le sugiere a Miyu que se vaya a dormir sin él. Miyu se dio cuenta de repente de que su marido no le importaba para nada. Miyu estaba tan concentrada en sus cosas que se tropezó y se cayó. Al ver su reflejo, no podía entender cómo su matrimonio había llegado a ese punto. Se acordó de que, recién casados, eran inseparables y siempre andaban juntos. Su casa era pura alegría. Siempre había risas. Pues mira, es que en realidad Miyu no quería tener un hijo en ese momento. Sola en la pasarela, tomando su copa, Miyu se encontró por casualidad con un colega del trabajo que no se había ido a casa. Se sinceraron y compartieron sus rollos personales. Bebiendo, Miyu se dio cuenta de que su matrimonio no era tan íntimo como pensaba. El ambiente se puso súper incómodo al toque. Miyu se disculpó rapidito, diciendo que estaba borracha, pero no se dio cuenta de la misma cara de impotencia que puso su colega. Shingo era un ejecutivo de la empresa. Para que su personal pudiera irse más temprano, siempre hacía como que se iba primero, solo para volver a escondidas y seguir currando después de que todos se hubieran pirado. Qué pena. Resulta que está casado con una mujer que está obsesionada con el trabajo más que él. Como jefa de redacción de una revista, su mujer se va a la cama todas las noches con sus cosas de trabajo. Shingo le prepara cada día un montón de desayunos, almuerzos y cenas. Pero, ojo, una sola llamada de la oficina es suficiente para que se vaya. A menudo, no toca la mesa y deja sin comer un festín. Shingo solo puede contestar con una risa un poco incómoda y amarga. En realidad, él también estaba en la misma situación que Miyu, porque tampoco tenían relaciones íntimas. Pero, como hombre, esos temas eran aún más complicados. Para no dar la lata, cambió de tema rapidito. Miyu se sintió un poco más aliviada después de soltar todo lo que pensaba. Pero aún así, decidió hablar de todo esto con su marido. El próximo miércoles terminaré de trabajar temprano, dijo. Oye, Junichi estaba tan concentrado en su juego que no le dio ni bola. Al ver esto, Miyu insistió, ¿podrías volver a casa más temprano también? De repente, Junichi respondió, oye, esas cosas no se arreglan así como así, ¿sabes? Con lágrimas en los ojos, Miyu se dio la vuelta y dijo sin poder evitarlo, fuiste tú quien me hizo el arreglo primero. Así fue como terminó su charla. Un poco triste. Al día siguiente, en el curro, Miyu seguía un poco confundida. No podía entender dónde estaba el problema en su matrimonio. Se sentía como si estuviera atrapada en un laberinto, sin poder encontrar la salida. Shingo, que pasaba por algo parecido, también estaba al tanto de esos rollos. Por eso, buscaba a menudo ocasiones para hablar con Miyu. Pues mira, resulta que ese día, mientras Miyu y su marido hacían la compra en el súper, su suegra la llamó para decirle que se quedara embarazada. Miyu quería que su marido contestara la llamada, pero él no le prestó atención y siguió andando. De camino a casa, Junichi le dijo a su mujer que no le hiciera mucho caso a lo que decía su madre. Miyu le preguntó si ya no quería seguir adelante con su plan de tener un bebé. Miyu se quedó de piedra cuando escuchó la palabra basura. Hace 5 años, le hacía ese regalo con mucho gusto, pero ahora lo veía como una tontería. Miyu se preguntó si él había cambiado sin que ella se diera cuenta. Oye, ¿viste esa escena de beso que salió en la tele anoche? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué Junichi se lanzó de repente sobre ella? Miyu sintió un dolor súbito y fuerte en la tripa. Lo mandó a freír espárragos y se fue corriendo al baño. Cuando se enteró de que Miyu había empezado su periodo, Junichi hizo como que estaba decepcionado. Después de eso, se fue a buscar su consola de videojuegos. Al día siguiente, Junichi se fue de compras y recorrió varias tiendas hasta que finalmente encontró un llavero igual. No sabía que Miyu ya había pedido su modelo preferido por internet esa misma mañana. Al ver la cara de incómoda de Junichi, Miyu se dio cuenta de que ella también había cambiado, aunque no le gustara nada el llavero. En ese momento, por lo menos habría podido decir, gracias, tranquilamente, aunque no fuera del todo verdad. Así que, a la mañana siguiente, encontró a Junichi fregando los platos. Últimamente, los dos hemos estado a punto de pelearnos. Hola, lo siento mucho. Oye, ¿podrías decirme lo que sientes de verdad? Pues mira, Junichi la rechazó de plano, diciendo, hablemos de ello esta noche. Miyu lo presionó sin parar, queriendo tener una conversación seria. Acorralado, Junichi dijo,
Oye, si sigues hablando de eso delante de mí, me vas a arruinar el día. Miyu se puso nerviosa. ¿Qué? ¿No querías tener un hijo? Al ver que Junichi no decía nada y ponía cara de impaciencia, Miyu ya no pudo con la situación. ¿Por qué estás tan ansiosa por quedarte embarazada? Le preguntó Junichi. Miyu levantó un cojín, lista para derribar a Junichi con él, pero al final, no se atrevió a hacerlo. Tiene un mal rollo tremendo y se fue al curro llorando. Aún así, siguió dándolo todo para salvar su matrimonio. Esa noche, fue a la cafetería donde curraba su marido para buscarlo, hasta que vio obras en la entrada. Fue entonces cuando Miyu se dio cuenta de que las supuestas horas extras no eran más que una excusa un poco rara. A ver, es que Junichi dijo lo que pensaba, porque su mujer insinuó algo, ¿sabes? Nos llevamos bien, tenemos sentimientos y somos felices juntos, así que creo que esto es perfectamente adecuado para una pareja casada. Miyu contestó con sus propias palabras sinceras. No se trata solo de tener un hijo. Quiero sentir tu amor por mí. ¿No crees que eso también es importante para una pareja casada? Oye, Junichi se quedó sin palabras cuando le hicieron esa pregunta. Después de pensarlo mucho, dijo que lo que tenía era un problema fisiológico. Al ver que su marido era un poco listo, Miyu decidió seguirle el rollo, pero se le notaba que estaba confuso. ¿Por qué lloraba? A partir de ese día, Miyu lo aceptó. Buscaba la satisfacción emocional y física, pero era demasiado para él. Mientras tanto, llegó una nueva clienta a la cafetería donde curraba Junichi. La chica era una de las obreras de la entrada. Unos días antes, Junichi la había visto buscando cerca de la entrada. Por compasión, le ofreció una taza de café de las que sobraban en la tienda. Solo después de que ella la aceptara se dio cuenta de que era una mujer. Por alguna razón, Junichi sintió de repente una sed enorme. Ahora, al verla acercarse, una sonrisa que hacía años que no se le veía se dibujó en su rostro. La esposa de Shingo solía currar hasta muy tarde, antes de volver a casa, aunque hacía cenas abundantes todos los días para cuando él volviera. La verdad es que la mayoría de las noches solo podía prepararle la comida, porque estaba muy ocupado. Solo come y duerme antes de comer, para no molestar a nadie. Ella se tiraba en el sofá del salón después de terminar el trabajo, y luego se iba a la oficina cuando salía el sol, pues la verdad es que apenas se veían, y casi ni hablaban. Pues mira, la única forma en que se comunicaban era a través del tablón de anuncios del salón. Pues mira, era el sitio donde se escribían las cosas que tenían que decirse. Poco a poco, se convirtieron en vecinos que ni se veían ni se oían. Él ya estaba resignado a que así fuera su vida, pero todo cambió cuando un colega se quejó de algo y Shingo se puso serio. Aunque había aguantado callado todo ese tiempo, seguía animando a Miyu a que aguantara en su matrimonio, asegurándole que vería la luz al final del túnel. Pero, en realidad, eso le reconfortaba más a él. Ojalá Miyu pudiera salvar su matrimonio. Por eso, siempre le preguntaba cómo iba y la animaba. Shingo se despertó de madrugada y encontró a su mujer dándolo todo en el curro en el salón, y se fue a la cocina, en silencio, para prepararle un té. La verdad es que Riko sí que se había dado cuenta de que llevaba un montón de tiempo descuidando a su marido. Quería ir a tomar el té con él, pero justo en ese momento sonó una llamada de curro. Shingo vio cómo se iba alejando y su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. Para compensarlo, Riko salió del curro un poco antes. Shingo estaba feliz preparando una rica cena con mucho tiempo de antelación. Fue entonces cuando vio la luz al final del túnel. Pero, oye, resulta que la felicidad fue solo un espejismo. El teléfono de Riko volvió a sonar. Olvidando al instante a su marido, salió de casa sin mirar atrás. Él se quedó mirando cómo se alejaba, súper decepcionado. En la reunión de la empresa, cuando Miyu le dijo que se había resignado a su destino, se le rompió el corazón al instante. El fracaso de Miyu le hizo darse cuenta de que su futuro no iba a ser precisamente feliz. Shingo le dijo que no se rindiera, que aguantara, porque lo lograría. Pero, oye, Miyu se acordó de la herida que llevaba enterrada en lo más profundo de su corazón. Shingo se lo contó todo. Miyu se quedó quieta. ¿Podía un superior tan perfecto sufrir la misma desgracia que ella? Estaban llorando, y se les notaba el dolor en la cara. Justo entonces, llegaron sus compis de curro a buscarlos. Shingo llevó rápidamente a Miyu debajo de un árbol y su abrazo en silencio les hizo sentir calor en el corazón. Pero cuando Miyu se secó las lágrimas y se levantó para irse, Shingo se lanzó a abrazarla. Fue como si dos almas rotas se hubieran curado mutuamente y sus corazones se hubieran calmado. Y luego, cada uno volvió a su casa, mientras miraban a sus parejas, que estaban a lo lejos y se veían frías y distantes. Lloraron en silencio. Miyu se quedó triste y se fue a la cama sin su marido. Pero, de repente, al día siguiente, Shingo empezó a evitarla a propósito. Hasta en el trabajo, ya no empezaba la conversación. Riko era muy consciente de que su marido era un tipo frío. Cada vez que veía lo buena persona que era y lo mucho que le importaba, se sentía peor por lo que había hecho. Poco a poco, la relación se fue desmoronando. Riko, que también estaba angustiada, decidió trabajar menos y pasar más tiempo con su amado. Pero no te preocupes, que solo fue un pensamiento rápido. Pues mira, cuando su jefe le propuso ascenderla a redactora jefe, su cabeza estaba en mil, con el trabajo, sin pensar en lo que sentía su marido. Oye, Shingo,
¿Podrías disculparte con Miyu por el abrazo que le diste? Y le contó que la había evitado a propósito porque se sentía demasiado avergonzado para enfrentarla. Cuando Miyu le contó sus problemas de pareja por primera vez, él se sintió identificado con ella. Cada vez que animaba a Miyu, también se consolaba a sí mismo. Confesó que siempre había sido el miedica en su matrimonio. Después de que su mujer le rechazara varias veces, se volvió un tipo retraído para siempre. Pues mira, la cosa es que él nunca se ha atrevido a ser sincero con ella, pero el valor de Miyu lo inspiró. Shingo pensó que sería buena idea hablar con su mujer sobre los problemas que tenían. Dos personas heridas por el matrimonio encontraron consuelo en el dolor del otro, ofreciéndose calor mutuo. La suerte les sonrió a los dos. Rico aceptó salir temprano del curro en su aniversario para celebrarlo, como gesto de recompensa a su marido. Y ese día llegó pronto. Shingo llegó pronto a la floristería para elegir las flores. Miyu pasaba por allí justo en ese momento. Se puso contento por la buena suerte de su colega, pero una punzada de tristeza le dio por dentro. De verdad que envidiaba a la mujer de Shingo. Antes, no podía entender cómo la gente se ponía tan contenta con un ramo de flores. Pero ahora lo entendía. No eran las flores en sí las que le daban felicidad, sino la sinceridad que había detrás de ellas. Al ver cómo los demás tenían sus propios rollos mientras ella lidia con el suyo, se rindió y se puso melancólica. Pero, vaya sorpresa, recibió el primer ramo que su marido le había regalado desde que se casaron. No pudo evitar sonreír. Agarró las flores y las miró un montón. Lo que la sorprendió aún más fue que su marido la abrazara de repente y le diera un beso. Justo entonces, por arte de magia, su mala suerte pareció dar un giro de 180 grados. Pero, oye, la felicidad que tenían no era real. Shingo se plantó solito en el restaurante después de la hora de cierre, y su mujer no se aparecía por ningún lado. Rico, por su parte, estaba como en trance con su trabajo. Miró rápidamente el mensaje de su marido antes de dejar el teléfono a un lado para seguir trabajando. Pues mira, resulta que cuando amanecía, su aniversario de boda ya había pasado hacía un buen rato. Rico, súper cansada, arrastró su cuerpo hasta el lado de su marido. Para Shingo, hoy era como su ritual de amor. Para su mujer, era una aburrida formalidad. Herido, dijo que ya no lo aguantaba más. La despertó poquito a poco y se acercó para darle un beso, pero ella no lo aceptó. Rico, súper cansada, volvió a decirle que no a su marido. Solo por esta vez. Hoy, suplicó Shingo, pero su mujer se enfadó y dijo que él tenía que cumplir su deseo. ¿Cómo podía Shingo aguantar ver a la chica así? La abrazó con fuerza y le susurró, lo siento, pero resulta que Rico echaba la culpa de todo a su marido, porque decía que él no entendía lo que ella quería en su vida. Mientras tanto, la situación de Miyu era aún más triste. El cambio de actitud de su marido se debía solo a la culpa. En vez de volver a casa, prefería quedarse en cafeterías charlando con sus compis del curro. En casa era todo serio, pero con sus amigas era alegre y hablador. Pues mira, cuando una compañera lo besó de repente, sin querer aprovecharse, él le devolvió el beso. Entonces, ella le invitó a tomar el té, pero Junichi, que seguía casado con Miyu, dijo que no. Con un poco de culpa, le mandó flores a Miyu y trató de acercarse a ella. Pero, después de que la pasión se fue, su corazón se puso más complicado. Aunque algunos dicen que el matrimonio es un infierno, él estaba encantado de poder compartir tiempo con Miyu. Miyu pensaba que sus rollos de pareja se habían solucionado como por arte de magia. Pero, oye, su marido volvió a estar como siempre, frío como el hielo, cuando ella, feliz como una lombriz, le dijo que esa noche le haría su plato favorito. La cara de Junichi se puso seria de pronto y le dijo que iba a trabajar hasta tarde. Aunque estaba feliz, no pudo evitar que le entrara un poco de duda. Oye, ¿sabes por qué tu marido, que siempre ha sido un poco distante, de repente te trata con tanta amabilidad? Pues mira, la respuesta de su colega le hizo ver la cruda realidad. ¿Sabes? Oye, ¿has notado que a veces la gente es súper amable de repente? A mí me da la sensación de que hay algo que no están diciendo. ¿Tú qué crees? Pero Miyu no le dio muchas vueltas y prefirió creer que las cosas habían cambiado por arte de magia. Esa noche, hizo una rica cena. Antes de que ella pudiera empezar a comer, su marido se había comido su ración. Dijo que estaba muerto de cansancio. Se dio un baño y se fue a la cama, sin darle ni la oportunidad de hablar, porque le daba mucho miedo hablar del tema. Los días siguientes, Junichi volvió a su antigua frialdad y volvía a casa tarde todas las noches después de horas extras. Pues mira, lo que significaba era quedarse mirando al vacío hasta que salía el sol en una tienda vacía. A veces, luchaba con su propia confusión, porque no entendía por qué ya no sentía nada por su mujer, aunque sabía que tenía que mostrarse cariñoso. Simplemente no podía. Pero, cuando estaba con los demás, su instinto parecía normal, y Miyu sabía perfectamente que su marido ya no le interesaba. Como siempre, fue al puente para contarle sus cosas a Shingo. Shingo entendía perfectamente lo que sentía. Compartía la difícil situación de Miyu. Su mujer se había volcado en el trabajo y su indiferencia lo había dejado hecho polvo. Aunque ya tenían planeado celebrar su aniversario, él esperó a que el restaurante cerrara sin ver a su mujer. Con la ayuda de Miyu,
Al final le contó sus sentimientos a Riko. Pero mira, ella lo culpó por no entender que quería ser artista. En la fría noche, rodeado de tristeza, decidió dejar de tener esperanzas. Y Riko también se daba cuenta de que su marido no le aportaba mucha calidez. Ella pensaba que este era el momento clave para que su carrera despegara. Si se quedaba embarazada, todo su esfuerzo hasta la fecha habría sido en vano. Sus sueños se harían añicos. Pero además se vería consumida por la culpa. Cada vez que su marido le hacía un mimoso, ella sentía como si le estuviera regañando sin decir nada. Y eso le atormentaba. Por eso, volvió a casa pronto y le dio mimos a su pareja. Le dijo que si quería, y que si no le importaba, que si podía, que si quería, que sí. En fin, le propuso una cena juntos la noche siguiente como compensación. Pero el corazón de Shingo se había roto muchas veces por promesas que al final no se cumplieron. Pues no había previsto que lo que antes hacía feliz a su marido fuera a terminar así. Pues mira, ahora lo dejó como frío y distante. ¿Sabes? Cuando vio que Shingo se alejaba, se sintió muy triste, pero resulta que incluso entonces no se había dado cuenta de que su matrimonio podría estar llegando a su fin. Cada uno tenía una pareja de corazón frío, y los dos estaban peleando en su propio silencio. Dos almas que se habían hecho mucho daño y que durante un montón de tiempo se habían animado mutuamente, esforzándose por salvar sus desgraciados matrimonios. Pero ahora los dos estaban cansados y con miedo de esperar. Pues mira, Miyu parecía que sentía otras emociones, como muy alterada, con la cabeza inclinada sin decir nada. Shingo dudó. No pudo seguir. Pues mira, Shingo llevó a Miyu al acuario, se puso de buen rollo y se empezó a reír. Pero, aunque estaban riéndose, también sintieron el dolor del otro. Shingo siempre sonreía para animarla a seguir adelante. Se había convertido en su rayo de sol en esos momentos tan difíciles. Pero justo entonces, ella pareció darse cuenta de que él también tenía sus debilidades, sin que ellos lo supieran. Sus corazones se habían acercado. Cuando se separaron, Shingo la atrajo de repente hacia él. Este gesto inesperado hizo que el corazón de Miyu diera un saltito. 5 años de abandono emocional la habían dejado sin cariño. Pero, oye, este beso hizo que sintiera algo otra vez, aunque sabía que su camino no tenía futuro. ¡Ojo! Cuando la llama del amor se enciende, no hay quien la apague. Cuando volvió a casa, Miyu se fue a su cuarto, todavía pensando en lo dulce que había sido ese sentimiento que llevaba tanto tiempo sin recordar. Ni se dio cuenta de que su marido había vuelto. Junichi le dijo a su mujer, un poco impaciente, que saliera. No quería usar el baño, sino esconderse dentro y enviar un mensaje de texto. Ojalá pudiera borrar toda esa movida de su historia. Oye, ¿has oído lo de Miyu y su jefe? Resulta que se han liado con una compañera de trabajo. ¡Qué locura! Pero después lo lamentó un montón y quiso hacer como si nunca hubiera pasado nada. Así es la naturaleza humana, llena de contradicciones. Hacía tiempo que ya no le gustaba tanto Miyu. Ahora, cada vez que se cruzaba con alguien, sentía una repulsión tremenda. Pero cuando Miyu se puso mala y tuvo fiebre, se sintió súper culpable y corrió de vuelta a la tienda para cuidarla. Pero, oye, Shingo era otro rollo. Estaba muy preocupado por Miyu, y se notaba. Pues mira, dejó lo que estaba haciendo y se fue corriendo hacia ella, porque quería cuidarla. Pues mira, es que los dos tíos se encontraron en la carretera. Cuando Shingo abrió la puerta, Miyu dormía como un tronco en la cama. Pero cuando él salió, Miyu abrió los ojos y miró rápidamente su teléfono. Pero el mensaje que tanto esperaba nunca llegó. Se sintió súper decepcionado, y Shingo no era diferente. Esa tarde, mientras bajaba corriendo las escaleras, dudó un buen rato antes de darse la vuelta. O sea, su posición no le hacía estar en su sitio. Estaba sufriendo porque quería acercarse, pero no podía. Al final, cogió el teléfono para mandarle un saludo, pero lo guardó en silencio. En ese momento, Riko volvió y le preguntó por qué había ido al acuario ese día. Resulta que había descubierto el historial de navegación en el coche, y sabía que Shingo no faltaría al trabajo sin motivo. Pero eso solo hizo que Shingo volviera a sufrir, porque él también aguantaba un abandono emocional que se había alargado demasiado. El corazón de su esposa solo tenía espacio para el trabajo. Él siempre era el último en su lista, pero Riko no se había enterado de lo que sentía su marido. Shingo estaba más preocupado que nunca y solo explicó que había ido para relajarse, porque estaba agobiado con el trabajo. El entusiasmo que una vez le había mostrado se había convertido ahora en una indiferencia fría. En esta vida tan fría, solo las imágenes de Miyu le daban un poco de calor al corazón, aunque los dos trataban de no mostrarlo. Se notaba en sus ojos que algo pasaba. Miyu se quedó de piedra cuando se enteró de que Shingo había ido a buscarla ayer. Corrió hacia él, emocionada, para preguntarle si estaba bien. Shingo solo pudo ofrecerle un montón de disculpas. El corazón de Miyu ya estaba hecho polvo, dejando a un lado sus reservas sobre los límites. Dijo lo que pensaba con mucho coraje. En ese momento, se acercaron unos colegas del curro y la parejita se separó rapidito, aunque había montones de abismos entre ellos. Solo el hecho de verse ya hizo que sus corazones estuvieran más cerca. Miyu sabía que si te enamoras de alguien que no te ve, las cosas no pueden acabar bien, pero no podía controlar los latidos de su corazón. En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, soltaron las manos del otro. Instintivamente, aunque el tiempo que pasaban juntos cada día era rapidito,
Incluso esa conexión de corta duración les hacía sentir súper bien. Pues mira, la escapada de la empresa les ofreció la oportunidad de acercarse un montón. Miyu estaba que no quepa en sí de gozo. Y hasta su marido notó lo contenta que estaba. La esposa de Shingo también estaba encantada. Cuando se enteró del viaje de la empresa, soltó un suspiro de alivio. En realidad, sabía que su indiferencia hacia Shingo se debía a que había decidido no saber nada de la verdad. Ya sé que dijo que fue al acuario para relajarse. Pero, la verdad, me pareció un poco raro. Una mentirijilla que ella misma le había obligado a decir. Cuando volvió a casa, buscó hablar con Shingo de todo esto. En ese momento, Shingo se mostró más abierto al diálogo. Justo cuando estaban a punto de discutir adecuadamente sus problemas, la esposa recibió otra llamada de trabajo. Riko respondió rapidito, con una sonrisa enorme en la cara, y se olvidó por completo de su marido, que estaba al ladito. Parecía que el trabajo le importaba más que la familia. Durante el viaje de la empresa, Miyu había esperado tener la oportunidad de estar a solas con Shingo, pero aún no había podido acercarse a él. Al ver su espalda perdida entre la multitud, se sintió sola y desolada. Pero, ya sabes cómo es el destino. A veces te guarda sorpresas. Esa noche, mientras daba un paseo bajo un cielo lleno de estrellas, se encontró de repente con Shingo, que también estaba dando un paseo solo. Al fin encontraron su propio espacio privado. Aunque tenían un montón de sentimientos, se quedaron sin palabras por los nervios al encontrarse cara a cara. Pues mira, cuando la conversación derivó hacia el cielo nocturno, Shingo dijo que estaba triste porque no podía ver el paisaje nocturno desde su habitación. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo torpe que era y empezó a explicar lo que había pasado. Pues mira, resulta que Shingo dijo que sí, que para él era un placer. Juntos se quedaron mirando al cielo, con el corazón a tope. Es como cuando eres adolescente y te enamoras por primera vez. Pero, oye, la comodidad de tener a alguien ahí los acercó sin que se dieran cuenta. Pues mira, resulta que se cruzaron por casualidad y Shingo ya no pudo contenerse. Tomó suavemente la mano de Miyu. Dos almas rotas se encontraron de nuevo y sintieron ese amor que creían haber olvidado. Sus corazones destrozados encontraron calor. Pero resulta que justo cuando estaban a punto de dar el próximo paso, Miyu empezó a llorar sin que se supiera muy bien por qué. Shingo entendió lo que quería decir sin necesidad de decirlo. Sin más, se dio la vuelta y salió de la habitación. El día que volvió, se encontraron en el puente donde se habían conocido. Shingo esperaba que Miyu se quedara a su lado como antes. En ese momento, ninguno de los dos pensó en el futuro, aunque había un montón de lazos que los separaban. Ver el momento era todo lo que necesitábamos. El Shingo de antes había apoyado a muerte la pasión de su mujer por su trabajo, pero solo él sabía lo mal que lo pasaba y lo mucho que lloraba. Este matrimonio, que parecía más bien una formalidad, era como el hielo, nunca se calentaba. Solo él se puso más serio. Entonces, sintió como se le fruncía el ceño y su semblante se ponía serio. Pero, oye, este cambio hizo que su mujer se animara a dar el paso. Volvía a casa pronto del curro y hacía comidas abundantes como disculpa, cada vez que trataba a Shingo con indiferencia. Pues mira, al probarlo ella misma por primera vez, se le encogió el corazón. Pero, oye, el dolor de Shingo a lo largo de los años había sido 1000 veces peor. La casa debería ser un sitio donde te sientas a gusto, ¿no crees? Pero, oye, Shingo ya no podía soportar quedarse ni un minuto más. Así que llegaba a la oficina a las 8 en punto todos los días. Miyu sentía lo mismo, aunque se mostraron educados y reservados. Se les notaba contentos. Pero, en un momento, cuando levantó la vista, ¡pum!, se le empezaron a ir desvaneciendo sus sueños. La chica que tenía delante era guapa y lista. De pronto, Miyu se sintió inundada por una oleada de tristeza que la dejó paralizada y nerviosa. Por suerte, un colega listo mintió diciendo que tenía trabajo que hacer y la mandó lejos. A la luz del día, esos sentimientos necesitan que estés consciente de ellos. ¿Podrías enfrentar el futuro? ¿El daño que podrías causar a la gente que te rodea? Lo que dijo su colega la hizo darse cuenta de que tenía que enfrentarse a la realidad, y no podía seguir eludiéndola así. Oye, ¿eras todo un crack para seguir adelante? A partir de ese día, decidió mantenerse alejada de Shingo. Incluso cuando se cruzaban, se obligaba a no mirarlo. Pero, oye, con las insinuaciones repentinas de su mujer, Shingo solo sentía irritación. Riko estaba un poco preocupada y decidió hablar con su marido sobre el tema. Justo cuando Shingo estaba a punto de soltar la sopa, el maldito teléfono del trabajo volvió a sonar. Los dos se quedaron callados. Él le dijo que había entendido y apoyado su pasión por su carrera durante todos estos años, pero nunca había sentido que ella lo valorara de verdad. Aunque Riko lo negó con vehemencia, su tono no sonaba tan seguro como de costumbre. Durante años, su actitud hacia su marido había sido precisamente esa. Pues mira, cuando él ya no estaba seguro, la respuesta ya estaba clarísima. ¿Sabes? A veces me pregunto si no estamos perdiendo algo por aprender a apreciarlo. Riko canceló la reunión de esa noche en la oficina y en su lugar hizo una videollamada. Empezó a salir del curro más pronto cada día para poner orden en casa. Estaba como volviéndose loco por la casa, que parecía que se iba a caer a pedazos. Y Shingo lo vio todo. Después de tantos años juntos, su corazón estaba destrozado. A ver,
El tío llamó a Miyu por el cristal y le pidió perdón un montón de veces. En ese momento, los dos lucharon un montón, sin saber qué hacer. Pero, cuando Miyu empezó a hablar, Shingo encontró la inspiración. Pues mira, decidió invitarla al observatorio la semana siguiente para ver Orión. Pues mira, resulta que esa constelación simbolizaba la compañía eterna. El corazón de Miyu se derritió al instante ante tanta ternura. Poco a poco, a través del cristal, los dos levantaron las manos. Cuando Shingo volvió a casa, su mujer estaba aprendiendo a cocinar sus platos favoritos. Pero Shingo no estaba feliz. Esa felicidad tardía le picaba como agujas, recordándole el dolor del pasado. Miyu y su marido cuidaban juntos al hijo de su hermana. La escena, que era súper alegre, hizo que los dos quisieran tener una familia. Oye, ¿has oído lo que te he contado? Resulta que cuando su hermana le dijo a Junichi que se estaba preparando para divorciarse, la verdad es que sus palabras le llegaron muy dentro. Al darse cuenta de que se había quedado frío con Miyu, la llamó mientras ella se alejaba. Con solo unas pocas palabras, Miyu se emocionó hasta las lágrimas. Oye, Junichi le agarró la mano y la llevó a su casa. ¿Sabes? En ese momento, parecían haber vuelto a la dulzura de cuando eran novios. Mientras tanto, Shingo, emocionado, compró 2 entradas para el planetario y corrió hacia Miyu. Pero, oye, Miyu le dijo que ya no podía seguir viéndolo. El pobre Shingo se puso súper triste, pero aún así intentó no dejarla ir. Miyu, que se dejaba llevar por lo que su marido le decía, estaba decidida a volver con su familia. Shingo se quedó solito en la fría noche, con el corazón hecho polvo por la soledad. En el amor, quien más da suele tener las heridas más profundas. Lo que Miyu no sabía era que su marido llevaba un montón de tiempo enamorado de una colega del trabajo. Aunque los sentimientos de Junichi habían sido un poco impulsivos, su compañera le había cogido cariño de verdad. Pero esta vez parecía que realmente quería cambiar, porque resulta que esta mujer había estado antes liada con un tío casado. Yo siempre pensé que él de verdad la amaba, y que estaba bien tener una relación escondida. Pero al final, todos los hombres la dejaron por su familia. Ella solo fue un juguete. Desde el principio hasta el final, todo parecía ir bien. Oye, ¿has visto cómo Junichi está ayudando a Miyu con las tareas de la casa? Antes no podía con él, pero ahora ya no duerme dándole la espalda. Parece que su relación volvió a ser tan dulce como al principio. Pero Shingo estaba muy dolido. Al final, superó los límites que tenía y dio este pasito adelante. Pero, oye, resulta que Miyu tomó la decisión de poner fin a la relación. Pero él no quería renunciar a Miyu y quería hablar con ella para aclarar las cosas. Pero Miyu seguía esquivándolo. Por suerte, un colega les dejó espacio para que estuvieran a solas, porque sin claridad en estos temas, ninguno de los dos podía pasar página y mirar al futuro. Pero antes de que Shingo pudiera decir algo, Miyu volvió a salir corriendo. Miyu no quería enfrentarse a Shingo porque tenía miedo de que su determinación se viera sacudida otra vez. Shingo estaba fatal, completamente atormentado, aunque la razón le decía que no se metiera. ¿En serio que se olvidan tan fácilmente de sentimientos tan profundos? Cuando volvió a casa, estaba un poco triste y vio que su mujer se estaba esforzando mucho por compensarlo por todos esos años de falta de interés, y que además le estaba aprendiendo a cocinar. Cuando vio a Shingo cuidando su herida con cariño, recordó al hombre que la amó tanto. Pero, ¿se podía salvar todo esto en realidad? Mira, antes solo se centraba en trabajar, ¿sabes? Pero ahora que estaba a punto de perder a Shingo, su corazón solo veía al hombre que tenía delante. Cuando su jefe le preguntó otra vez si aceptaba el ascenso a redactora jefe, dudó. Siempre había pensado que se iba a esforzar unos años más antes de dedicarse por completo a su familia. Pero, oye, ¿y después de subir de puesto? ¿No te gustaría llegar más alto aún? Para recuperar su relación, Miyu organizó un viajecito de 2 días y una noche. El Junichi de antes no lo habría aceptado ni de coña. Se levantó para irse. Pero, oye, la culpa le hizo ponerse otra vez en la silla. Aceptó medio contento, solo para que Miyu estuviera contenta. Pero mira, seguía sintiendo como un nudo en el corazón. Es que simplemente no podía sentir ningún interés por ella. Le daba miedito enfrentarse a ese rollo. Mientras tanto, Miyu, que estaba emocionada por el viaje, se encontró de nuevo con Shingo en una situación un poco incómoda. Ella siguió evitando encontrarse con él a toda costa. Una colega del trabajo, al darse cuenta de que no sabía qué hacer, habló sobre el viaje de Miyu y Junichi al atardecer. Pues mira, esto hizo que Shingo perdiera toda la esperanza respecto a ella. De pronto, ella sintió que se le quitaba un peso de encima, mientras que Shingo estaba angustiado. Pero, aún así, sentía que tenía que desearle lo mejor a Miyu. Sacó su teléfono y se puso en contacto con una empresa de selección de personal. Solo en casa, se puso a beber para olvidarse de todo y le mandó un mensaje a Miyu. Le pidió que se vieran una última vez en el puente donde se habían conocido, para desearle lo mejor. Pues mira, para ponerle el broche de oro a su relación. Al día siguiente, se levantó bien pronto para esperar a Miyu. Justo cuando estaba a punto de irse, su mujer sintió de repente que podría estar perdiéndolo de verdad. Así es la gente, solo cuando pierden algo aprenden a valorarlo. Pero igual ya es demasiado tarde. Pues mira, al final Shingo se fue de casa. Mientras tanto, Miyu no quería ir a la cita. Pero, en cambio,
Se estaba organizando feliz para un viaje con su marido. No paraba de hablar de lo contento que estaba. Pero, oye, La ansiedad de Junichi no paraba de crecer. ¿sabes? Tenía miedo de seguir sin sentir nada por Miyu. Miyu le dijo con ternura que le ayudaría a superar su disfunción. Pero eso solo le dio más corte. Porque ya había probado su cuerpo con una compañera de trabajo y era perfectamente normal. Solo hacia Miyu no sentía ningún deseo. Miyu se puso súper triste cuando Junichi le contó que le había sido infiel. En ese momento, solo quería correr hacia Shingo, el tío que realmente se preocupaba por ella. Pero Shingo, pensando que ella estaba feliz, decidió irse. Con el frío viento, se fue todo. Oye, Junichi le contó todo a su amante. La chica se enfureció al saber que él solo lo había hecho para aliviar su culpa. Miyu no podía entender por qué su marido la engañaba cuando ya la tenía a ella. Volvió a casa tranquilamente para preparar las maletas. Junichi se metió volando al baño para esconderse. ¿por qué? Ya sabes, los niños no quieren que los vean haciendo eso. Estaba tan avergonzado que no podía ni mirarla a los ojos, aunque le daba un montón de vergüenza. No dijo nada, se quedó callado. Cuando Miyu se encontró otra vez con Shingo, puso una cara de haber vuelto de un viajazo con Junichi. Tenía miedo de que, si no lo hacía, se le pasara la cabeza y volvieran con Shingo. Shingo se puso contento por su felicidad y le contó que él y Riko también estaban currando duro para construir un futuro juntos. Se echaron una cena a la luz de las velas. Verlos así tan contentos dándose las manos y todo eso, daba la sensación de que todo era maravilloso. Pero en sus caras se veía también que no todo era tan perfecto como parecía. Cada uno hacía como que era fuerte delante del otro. No querían fastidiar la alegría del otro. Los dos sabían que igual ya no podrían ilusionarse otra vez. Volvió a casa y se portó de maravilla con Riko, como si nada hubiera pasado. Pero, En realidad, todo era una fachada, aunque su razón le obligaba constantemente a volver a la vida familiar. oye, Solo quería decirte que los sentimientos de verdad no se pueden fingir. ¿vale? Riko había tenido sus dudas en su día sobre tener hijos. Oye, ¿sabes qué? Si se quedara embarazada, podría perder la carrera que le había costado tanto trabajo construir. Pero, oye, Cuando ella decidió dejar su trabajo por Shingo, él se mantuvo al margen y como si no importara. oye, ¿Qué te pasó? ¿por qué me estás buscando en el trabajo? Nunca había dicho nada para retenerla. Miyu le pidió a un amigo que le preguntara qué quería decir. Pero, oye, Junichi se fue sin decir ni pío. Fue justo esta acción la que le cambió la vida a Miyu. La gente es un poco rara. ¿no crees? ¿Sabes cuando alguien que siempre te ha tratado bien de repente te trata mal? Es horrible, ¿verdad? Pero cuando alguien que siempre ha sido un poco cruel, de repente muestra amabilidad. Piensas que es perfecto. Y cuando el corazón se ablanda, encontramos un montón de razones para justificar las cosas buenas del otro. Miyu empezó a preguntarse si la relación de Junichi con los demás era algo que ella le había impuesto. Sentía que la presión que tenía Junichi era culpa suya. Pero, ¿No era que lo que pasaba es que estaba cada vez más cansado de ella? Cuando volvió a casa, descubrió que su marido quería llevarla a ver la lluvia de meteoritos. Ya no estaba enfadado. Se había calmado. Junichi se tiró de rodillas y le pidió perdón a ella, sin decir nada. Y durante un buen rato, al final, Miyu volvió porque se sentía mal por lo que había hecho. En su relación con Shingo, a lo mejor había buscado olvidarse de todo el dolor con Junichi. pero, oye, Shingo se había enamorado de ella de verdad, aunque estaba haciendo lo imposible para reconciliarse con Riko. Pues mira, es que la tristeza en su corazón, esa era una realidad que no se podía negar. El corazón de una mujer es todo sensibilidad. oye, ¿Tú qué crees que le pasaba a Riko? No podía darse cuenta del dolor que Shingo trataba de esconder. ¿no te parece? Pero nada, Shingo se puso borracho otra vez y ella ya no pudo más. Riko siempre había pensado que, por muy borde que fuera con Shingo, él no se iba a ir, se quedaría a su lado. Riko estaba destrozada y se culpaba de todo. Se fue corriendo al baño y empezó a llorar como una loca, porque pensaba que su marido le engañaba porque necesitaba sentirse bien. O sea, que se trata de un cambio en sus sentimientos. ¿Sabes? O sea, que su corazón aún le pertenecía. Pero, El destino le puso una mala jugada. El corazón de Shingo ya no era suyo. A altas horas de la noche, Riko miró el móvil de Shingo en secreto y vaya sorpresa. allí estaba Miyu. Shingo no negó la aventura. El mundo de Riko se vino abajo en un segundo. Solo podía aferrarse a la esperanza de que su marido la hubiera traicionado simplemente para satisfacer una necesidad. Pero Shingo dijo que no, que él había ido a buscar a Miyu porque quería, no porque ella le hiciera falta. Riko lloró un montón, escondida en el baño. Creía que su amor duraría para siempre. Pero ya no. Al día siguiente, se enfrentó a esa mujer. Su presencia fue mucho más fuerte que la de Miyu. Flipaba con que Shingo estuviera tan pillado por una tía tan normal. Culpó a Miyu de todo. Estaba convencida de que Miyu se había acercado a Shingo a propósito, aprovechando su propia desgracia. Pero cuando se enteró de que los dos habían buscado consuelo juntos porque llevaba tiempo sin darles atención, no lo entendió. Miyu,
que se había callado todo este tiempo por culpa de los remordimientos. Dijo que ya no iba a quedarse de brazos cruzados. Ella entendía muy bien lo mal que se siente cuando te ignoran y no te dan cariño. Ya sabía cómo era Shingo por las heridas que tenía. Cada rechazo le hacía pensar que ya no cautivaba tanto. Pero, a pesar de todo, cada día quería más su cariño. Pero es que la indiferencia le acabó dejando el corazón tan frío como una piedra. Oye, ¿has notado que Riko no se había dado cuenta de que su actitud fría podía lastimar tanto a Shingo? Fue en ese momento cuando ella entendió lo solos que se sentían y lo mal que lo pasaban. Su enfado se convirtió en una especie de reproche hacia sí mismo. Pasaba el día a día sin rumbo fijo, sin tener ni idea de qué hacer, hasta que las palabras de su representante la hicieron entrar en razón. Si quieres reconciliarte con tu marido, la amante no tendrá ninguna oportunidad. Riko no quería perder a Shingo. Cuando volvió a casa, se puso mucho más tranquilo. Quería hablar con Shingo de todo esto, pero Shingo estaba tan culpable que no podía enfrentarse a ella. Riko le preguntó a Miyu si todavía estaban juntos. En ese momento, Shingo se quedó callado. Riko, al no recibir la respuesta que buscaba, siguió insistiendo con dolor. Shingo solo contestó con sinceridad: realmente se ha acabado. Antes de darse la vuelta y marcharse, su corazón estaba como un lío, sin saber qué hacer. Justo entonces, salió un asunto urgente en la empresa. Así que se puso las pilas y se centró en el trabajo. La mejor forma de olvidarse del dolor era mantenerse ocupada. Trabajó sin parar hasta que salió el sol. Aunque estaba agotado, su corazón ya no le dolía tanto. Ya no estaba atormentada. Ya no dependía de nadie. Le dio un montón de amor a lo que realmente ocupaba su corazón, su trabajo. De forma activa, fue y le dijo a su jefe que sí, que quería el puesto de redactora jefe. ¿Por qué? Aunque el amor se le escapara, tenía mucho más que vacío. Miyu, por su parte, ya se había preparado para que le echaran una buena reprimenda. Entendía perfectamente ese dolor porque Junichi la había traicionado, pero es que no podía entender por qué. Cuando Riko dijo que ya no estaba angustiado, ella misma había dado un paso al frente para defenderlo. Quizá, sin darse cuenta, su corazón ya había encontrado el camino hacia este hombre tan simpático. Cuando volvió a casa, siguió hablando con Junichi como si nada hubiera pasado. No soportaba esta versión de sí misma, pero sabía que si lo mantenía en secreto podría ser lo mejor para él. Vaya, es que se volvió un hábito para el ser tan amable. Oye, Junichi se dio cuenta de que Miyu no estaba muy feliz con lo que había pasado y que no le perdonaba del todo lo que había hecho. Por fuera, parecían felices, pero por dentro, los dos sentían un montón de culpa. Miyu quería decirlo todo, pero un amigo le dio unas palabras súper importantes. Oye, si has decidido ir por este camino con Shingo, ten en cuenta que esto es algo que tendrás para siempre. Al aceptar este castigo, se sintió perdida en cuanto a cómo enfrentarse a Junichi. Oye, Junichi también estaba afectado por su propia traición, y le costaba mucho mirar a Miyu a los ojos. Hace nada, vi cómo engañaban a alguien. Fue entonces cuando Junichi se dio cuenta de lo mal que se siente cuando te traiciona a alguien que te quiere. Y resulta que la mujer a la que culpaba de todo esto era nada más y nada menos que la amiga íntima con la que había compartido un montón de momentos íntimos. Amy siempre pensó que había encontrado el amor verdadero, pero, cada vez, los hombres la dejaban y volvían con sus familias. Se dio cuenta de que ya no quería ver el corazón de otra mujer roto por su culpa. Así que, al final, decidió dejarlo y marcharse con Junichi. Amy se quedó mirando a Miyu desde lejos, muy concentrada. Oye, lo siento mucho, ¿vale? De verdad que lo siento. Solo quería disculparme antes de que me fuera entre la multitud. Sin saber quién era Amy, Miyu se quedó en el curro por culpa, evitando a Junichi. Pues mira, mientras ella se estaba preparando para irse, Shingo la llamó para decirle que se retira de la empresa, aunque dijo que era por un salario más alto en otro lado. Pues mira, es que no podía olvidarse de cómo se sentía por Miyu. En ese momento, Miyu sintió un dolor muy fuerte en el corazón, pero seguía pensando que volver a la familia era lo mejor. Cuando vio el reloj de arena que Junichi había roto sin querer, se quedó como paralizada. Era un regalito que Shingo le había hecho una vez. Nada del otro mundo. Al ver los pedazos esparcidos, sintió como si su relación con Shingo se hubiera roto sin posibilidad de arreglo. Mientras tanto, Shingo le contó a su mujer que iba a cambiar de curro. Riko sabía que su marido no podía olvidarse de Miyu y por eso había tomado esa decisión. Pues mira, Shingo había decidido ya dejarlo todo atrás y volver con su familia. Riko, súper aliviada, dijo que sí, que encantada, que lo haría. Oye, Junichi, que como siente un poco de culpa, también ha propuesto darle su deseo. Los cuatro están separados porque sus matrimonios no tienen sexo. Pues mira, ahora iban a recibir la intimidad que tanto habían deseado. Pero, oye, Shingo y Miyu no se atrevieron a hacerlo. Ese día, Riko buscó a Junichi con la esperanza de que se aliara con él para salvar su matrimonio. En cambio, él lo retó: ¿y si tu esposa te traicionara? Oye, Junichi admitió que se había equivocado en cómo estaba actuando con su mujer. En ese momento, Riko se quedó sin palabras, porque estaba todo el día currando. Su marido la había abandonado emocionalmente y por eso se había quedado sola. Oye, ¿qué derecho tenía ahora para echarle la culpa a los demás? Así que, sin decir nada,
Se dio la vuelta y se fue, aunque Junichi decía creerla. No podía evitar que le entrara un gusanillo en el corazón. Miyu le había estado pidiendo por todos los medios que se acostaran juntos durante 2 años. Pero él siempre decía que no porque estaba cansado del trabajo. Anoche, cuando por fin se había ofrecido a cumplir su deseo, ella lo había rechazado, a medida que sus sospechas se iban haciendo más fuertes. El jefe de la tienda contó cómo había sido su rollo con una chica más joven. Solo después de comprar una casa había conseguido el perdón. Oye, ¿has pensado en que juntarnos en una casa podría unirnos y evitar que nos separemos? Así que al día siguiente, llevó a Miyu a buscar casa. Al principio, Miyu estaba encantada, pero pronto se puso triste. Se dio cuenta de que Junichi solo había visto pisos de un dormitorio. Esto le hizo entender que su marido no había considerado la posibilidad de tener hijos. Pero, oye, Junichi sí que sabía lo que Miyu quería. ¿sabes? Para salvar su relación, cedió y llevó a Miyu a una casa con una habitación infantil. En ese momento, Miyu se quedó completamente pillada por el sitio. Su sueño era muy simple, casarse con el hombre que amaba, tener hijos y construir un hogar juntos, pero cuando vio los retratos familiares tan bonitos que había dentro, se puso muy triste. Esa vida le parecía increíblemente lejana. Riko no dejaba ir a Shingo. Cada vez que él se iba, ella corría hacia él y se aferraba a él con fuerza, pero ella podía sentir que su corazón ya no estaba allí, así que se fue a un hotel, con la esperanza de que Shingo se animara a llevarla a casa. Pero nada. Sus deseos no se cumplieron y los mensajes de texto que le mandaba a Shingo seguían sin respuesta, porque el corazón de Shingo ya era de otra persona. Sentía un montón de culpa y no podía controlar lo que sentía. Me preguntaba si todavía me merecía estar al lado de Riko. Pero, oye, las conexiones predestinadas son un rollo para evitar, aunque Shingo ya había cambiado a una nueva empresa. Pues mira, resulta que se volvía a encontrar con Miyu en el puente donde se habían conocido. Juntos, siempre se sentían súper bien y contentos. Esos momentos les recordaban su primer encuentro, pasándolo bien, compartiendo un rato agradable, tomando algo y hablando de todo lo que nos preocupa. Pero esta vez, se pararon con la botella en la mano. Tengo miedo de que, cuando abra su corazón, se le vayan los sentimientos de las manos. Al final, cada uno volvió a su casa. Cuando Shingo abrió la puerta, se encontró los zapatos de Riko. Entró corriendo y la encontró sentada sola a la luz de la luna, con cara de triste. Riko suspiró y se fue. Sabía que Shingo seguía viéndose con Miyu, aunque Shingo estaba justo delante de ella. Parecía que estaban a kilómetros de distancia. Mientras tanto, Miyu estaba apoyada en el balcón, mirando al vacío con la lata de cerveza sin abrir de antes. Riko estuvo todo el día despistada en el curro. La pobre, cometiendo un error tras otro. Algo rarísimo en ella, que es súper meticulosa. Su jefe se dio cuenta de que estaba preocupada. O sea, que sí se había dado cuenta. En ese momento, ya no pudo más. Estaba llorando a moco tendido, el pobre, y se le notaba un montón en la cara. Su antiguo yo había seguido su camino y avanzado solo para perder por el camino a la persona que más te importaba. Shingo también andaba un poco confundido por dentro. Su madre se dio cuenta de que estaba triste. En momentos como este, hay que hacer una pausa y esperar al otro. El matrimonio se basa en que los dos entienden perfectamente a la otra persona y en que cada uno sabe que el otro le va a esperar. Lo que dijo su madre le llegó muy hondo a Shingo. La verdad es que se había dado cuenta de todos los cambios que Riko había hecho por él durante este tiempo. Entendió que su mujer lo estaba pasando mal y decidió hablar con ella, aunque le dolía un montón. Riko sintió un alivio tranquilo. Pues mira, al final Shingo soltó lo que pensaba de verdad. Oye, ¿por qué crees que los amantes solo muestran sus sentimientos cuando llegan al final? Mientras tanto, Miyu dijo que no a la oferta de Junichi de comprar una casa. No estaba segura de si su marido había pensado en su futuro juntos. Oye, Junichi dejó de comer y beber solo, y se quedó callado bajando la cabeza. Miyu le preguntó un montón de veces y él le dijo que no quería tener hijos. Miyu se puso triste al oír esto. ¿por qué? Oye, Junichi sabía desde el principio lo desesperadamente que ella quería tener hijos, pero lo había mantenido en secreto hasta ahora. Oye, ¿sabías que tu sueño de ser mamá podría no cumplirse? Pues mira, al día siguiente, Shingo se despidió de todos sus compis, muy formalmente. Todo el mundo fue a darle el último adiós. Pues mira, resulta que Miyu se escondió en un rincón sin querer ver la despedida. Sus colegas se dieron cuenta de que estaba mal y organizaron una cena juntos esa noche para hablar y ver qué pasaba. Pero resulta que cuando entró al restaurante, Shingo también estaba allí. Pues mira, resulta que los compis se habían currado todo. Solo quería asegurarse de que ella pudiera despedirse de Shingo sin remordimientos. Aunque no dijo nada, se notaba que lo pasaban genial. Miyu miraba tranquilamente su linda figura. Pues mira, con los recuerdos del pasado pasando por su mente. A lo mejor esta fue su última vez juntos. Pero, ¿podría decir adiós de verdad con esos sentimientos? Se despidieron un poco enfadados junto al puente. Son compañeros de la misma empresa. Pues mira, es que habían mantenido la distancia, pero seguían viéndose. Oye, solo quería avisarte de que igual esta es la última vez que te escribo. Shingo estaba un poco confundido. Al final,
Los sentimientos se impusieron a la razón. Tiró de Miyu mientras corría, pero justo antes de montarse en el coche, se pararon. Oye, solo quería decirte que, según como lo veo yo, ahora mismo no es la mejor opción para el puesto. Pero decidieron dejar de aguantarse y seguir con valentía lo que querían. Shingo volvió a casa relajado. Algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Su mujer pareció darse cuenta de algo. Antes de que Miyu pudiera decir algo, su marido cedió. Dijo que tener hijos no sería un problema. Pero, oye, Miyu se quedó más callada que una tumba. ¿En serio puedes decir, no hay problema, y tirar la toalla? Oye, esa respuesta no parecía muy sincera, ¿sabes? Miyu dejó de creer en las promesas de Junichi, que solo le hacía promesas para calmarla. Mira, es que los años de abandono emocional habían dejado a Miyu hecha polvo, física y mentalmente. Al final, no pudo más y pidió el divorcio. Oye, Junichi aún no se ha dado cuenta de dónde viene el rollo. Aunque Miyu lo negó, otro hombre le había robado el corazón. Pues resulta que Shingo también pidió el divorcio en esas fechas. Su mujer lo aceptó sin drama, porque llevaba un montón de tiempo metida en el trabajo, sin atender a las necesidades emocionales de Shingo. Aunque trató de compensarlo más tarde, ya no se podía hacer nada. Riko parecía tranquila, pero andaba mal por dentro. Se puso las pilas y le metió caña a su curro. Pues mira, con el editor jefe yéndose para no volver, decidió luchar sin descanso por ese puesto. Al fin y al cabo, para él, la carrera siempre era lo primero. Antes, dejar su trabajo para encargarse de las tareas de la casa de Shingo le había hecho perder su identidad. A lo mejor ahora era lo mejor para los dos. Aceptar el divorcio para centrarse en su carrera fue la decisión correcta. Mientras tanto, Miyu se ha asegurado la nota que necesitaba para el examen de ascenso. No le había preocupado demasiado. Pues mira, para él, una familia completa era lo máximo. Pero ahora que la oportunidad estaba a su alcance, decidió aprovecharla. Fue entonces cuando se encontró con Shingo otra vez. Miyu se dio cuenta de que ya no llevaba el anillo en el dedo. Al dejar atrás sus problemas del pasado, parecía que por fin podían estar juntos. Shingo se paró. Quería decirle lo que sentía, pero sonó su teléfono. Su madre había fallecido. De camino a casa, se acordó de su voz y su sonrisa. En silencio, se puso el anillo otra vez en el dedo. Quería que la viejita lo viera sonreír, sabiendo que todo iba bien, mientras su alma subía al cielo. El día del funeral, Miyu también fue, pero solo pudo ver a Shingo desde lejos. De pronto, se dio cuenta de que no era el momento ni el lugar para estar allí. Justo cuando estaba a punto de pirarse tranquilamente, Riko la llamó. Era como la ternura de Riko hacia Shingo. Cuando Shingo se puso triste por el dolor, Riko fue a verlo en secreto para hacerle sentir mejor. Al ver todo esto, Miyu se dio cuenta de repente de lo que no sabía. Yo solo quería ayudar a Shingo en ese momento. Pero, durante todo ese tiempo, siempre había dependido de los demás, sin llegar a valerse por sí misma. Cuando Riko volvió después de una llamada de trabajo, escuchó a su familia quejándose de ella. Su corazón se puso triste y se le llenaron los ojos de agua. El hombre al que más había amado se le había escapado de las manos. A lo mejor era dejarlo ir para que Shingo pudiera seguir con su vida. Pues mira, con el divorcio, cada uno se fue por su lado y encontró su propia verdad. Solo Junichi seguía en una neblina de alcohol, sin pensar ni sentirse mal por lo que había hecho. Oye, solo para que sepas, cuando el mensajero le pidió que firmara para recibir un paquete, ella no quiso. Miyu había decidido presentar los papeles del divorcio y pedirle a Junichi que los firmara. Pero, oye, resulta que Junichi, mientras ordenaba sus fideos instantáneos, tiró el acuerdo al suelo, aún sin darse cuenta de sus propios errores. Fue a la oficina de Shingo en busca de ayuda, todo molesto. Mientras tanto, Miyu, que estaba decidida a valerse por sí misma, estudiaba sin parar, día y noche. Shingo se quedó a su lado, ayudándola a estudiar con ganas. Al ver lo mucho que se esforzaba, Shingo sonrió. No pudo evitar preguntarle por qué tenía tanta ambición. Miyu dijo que si solo buscábamos la autoestima a través de los demás, nunca habría un cambio verdadero. Shingo estaba que no sabía qué hacer. Estaba feliz por Miyu, pero también le recordaba a Riko, que una vez se había lanzado de lleno a por su carrera. Pero, de verdad, le animaba un montón a Miyu. Al día siguiente, un colega le dijo a Shingo que Junichi lo andaba buscando. Él hubiera preferido evitar el lío, pero para proteger la determinación y los esfuerzos de Miyu, fue él solito a la tienda de Junichi. Le contó a Junichi todo lo que había estado haciendo últimamente. Pero, oye, Junichi estaba más preocupado por sí mismo. Lo que dijo Shingo hizo que Junichi pensara un poco, y a ver cómo pasaba de Miyu durante todos esos años. Parece que nunca me fijé en cómo se sentía la otra persona. A lo mejor ya es hora de que vuelva a ser libre. Pues mira, decidió que lo mejor era llamar a Miyu. En el amor, no hay respuestas buenas o malas, solo hay que ser uno mismo. Fue ahí cuando finalmente entendió todo lo que Miyu sentía por él. Firmó los papeles del divorcio arrepentida y con mucho pesar. En ese momento, Junichi se sintió realmente mal por lo que había hecho. Toda una vida juntos, de cariños y momentos compartidos, risas y también alguna que otra lágrima. A veces no es que dejemos de amar, sino que olvidamos cómo amar. Miyu se puso las pilas con el examen de promoción.
pero al final no pudo con él. Pero no se rindió, sino que se puso las pilas. Le contó a Singo lo del divorcio. ¿Por qué? Ya sabes, entre marido y mujer, todo se dice. Parece que Singo veía su futuro juntos. Pues mira, la llevó al acuario donde todo esto había empezado. ¿Sabes? Donde sus sentimientos habían florecido por primera vez. Su relación anterior se había visto un poco limitada por los rollos sociales. Ahora los dos estaban solteros otra vez. Singo ya no pudo con sus sentimientos y agarró la mano de Miyu. Pero, oye, resulta que Miyu no podía corresponder al afecto de Singo. Quería vivir por mi cuenta, sin depender de nadie. El corazón de Singo se rompió en 1000 pedazos. Pero hizo una sonrisa para desearle lo mejor a Miyu. En ese momento, lo único que pudo hacer fue enterrarlos en lo más profundo de su corazón y recordarlos. Se partieron de risa entre lágrimas, y se pusieron a llorar a la vez que se reían. Su dolor no era solo suyo. Rico dejó a su mujer y a sus hijos por su trabajo, pero se encontró con que la empresa iba a contratar a un editor jefe externo. El trabajo que adoraba le había costado a la persona que amaba. O sea, tampoco es que le hubiera dado la felicidad que quería, ¿sabes? Mientras tanto, Junichi se sentó solito en el suelo comiendo cacahuetes. Y vio el fondo de la botella, que dejaba claro que Miyu se había esforzado antes por mantenerla limpia. La sonrisa que se le había dibujado en la cara se fue rapidito. Oye, ¿tú qué crees que fue lo que nos hizo perder la habilidad de amar? ¿Y qué fue lo que hizo que conectáramos desde el primer momento? Aunque Singo se sentía fatal, no dijo nada y dejó de ver a Miyu. Aunque a veces se cruzaban por casualidad, él solo se quedaba atrás, mirándola en silencio mientras ella se alejaba. Sin darse cuenta, se encontró en la cafetería del exmarido de Miyu. Junichi, que todavía estaba resentido, empezó a quejarse de inmediato a Singo en cuanto lo vio. A lo mejor porque ahora estaban en la misma situación. Singo le contó todo a Junichi. Oye, solo quería decirte que Junichi aceptó el divorcio para que Miyu fuera feliz. ¿Vale? Pero ahora resulta que los dos no estaban juntos. No pudo evitar preguntarse qué significaba todo eso para él. Después de tantos años casados, Junichi sabía que Miyu, aunque buscaba su independencia, seguía necesitando compañía. La forma de pensar de Singo, aunque era buena, ya no daba para más. Aunque Miyu siempre nos decía que fuera fuerte por mí misma. Cada vez que sus colegas hablaban de Singo, se le notaba un poco triste. Esa noche, Singo se acordó de lo que dijo Junichi y se preocupó por Miyu. Miyu sonrió al leer su mensaje, y una sonrisita, casi romántica, se le dibujó en la cara a través de la pantalla. Pues mira, acordaron que él le daría clases particulares para su examen de promoción durante el finde. Después de la sesión, Singo la llevó en coche a ver la actuación del hijo de un familiar. Al ver que Miyu se alejaba, decidió ser más activo. La siguió en silencio hasta la sala de espectáculos. Pero justo entonces, Junichi también apareció. Era su primera vez en 2 meses. Los ojos de Miyu se llenaron de un deseo infinito. Singo vio todo. Cuando Junichi vio a Singo, pareció entender algo. Se dio la vuelta sin decir nada y se fue. Singo se dio la vuelta para ver la cara de renuencia de Miyu. Y parecía que al final lo había pillado. 9 meses después, gracias a que le echó mucho curro, Miyu subió de puesto. Por fin se había hecho realidad su sueño de ser independiente. Cuando sus compis empezaron a preocuparse por su futuro, Singo estaba como preocupado solo por Miyu. Desde aquel día en el estudio, él había estado a su lado, apoyándola, pero solo como amigo. ¿Vale? Porque entendía perfectamente que Miyu no podía dejar de estar pillada por Junichi. Ahora, Miyu se mostraba fuerte e independiente. Él soltó, con un puntito de significado, que Junichi se iba a poner a currar su cafetería. Miyu se paró de repente, como si algo la hubiera llamado la atención. Singo supo que era hora de irse. Miyu siguió andando y se fue a la cafetería de Junichi. Se preguntaron mutuamente cómo les iba la vida y descubrieron que las cosas habían cambiado mucho para cada uno de ellos. Miyu lo petó en su carrera. Se había vuelto independiente y resistente. Oye, ¿has visto a Junichi? Está súper cambiado. Ya no es tan egoísta y se preocupa por los demás. Los dos, que no sabían muy bien cómo llevar las cosas en el jardín del amor, habían madurado un poquito. Volver a casa juntos fue como volver al amor de su primera vez. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron por casualidad y los dos se quedaron paralizados. Miyu cerró los ojos sin decir nada. Pero Junichi no se acercó a ella. Pero, oye, Singo y Rico sí que parecían dos adultos en el amor, aunque ya no estaban casados. Seguían siendo familia y se querían mucho. Rico se quedó muerta cuando se enteró de que Singo no había intentado ligar con Miyu. Le insistió un poco para que le diera una respuesta. Singo solo dijo, somos amigos, como su mujer durante mogollón de años. Ella era la que mejor conocía su naturaleza. Siempre ponía a los demás antes que a él mismo. Al ver la cara de enfado de Rico, Singo se dio cuenta de que ella estaba preocupada por él. Sonrió, trajo té bien caliente y compartió lo que pensaba. Oye, ¿por qué se habían separado y, sin embargo, ¿se parecían más que nunca a una pareja de esposos? La felicidad que antes parecía inalcanzable ahora parecía ser algo normal para él. Su relación actual parecía que ya la conocías de algo. Rico, que es un crack, decidió echarle una mano a Singo y fue a buscar a Miyu ella misma. Su presencia imponente seguía abrumando a Miyu.
como una profe frente a un alumno de primaria. Su tono se volvió más suave cuando le contó que Shingo era en realidad un romántico tímido. Pues mira, siempre estaba a tope reprimiendo sus sentimientos y dándole prioridad a los demás. Cuando dijiste que necesitabas ser independiente, él guardó sus sentimientos y te apoyó en silencio para que crecieras. Miyu escuchó con atención, pero aún estaba un poco triste por su última relación. Riko se dio cuenta de que ella estaba confundida y, en lugar de seguir intentando convencerla, compartió lo que pensaba. Aunque estés con la persona que más te importa, a veces la convivencia puede ser un rollo. Oye, ¿sabías que a veces la intimidad puede desvanecerse y que, cuando no la tenemos, el dolor puede intensificarse? Y le preguntó a Miyu si quería hacer las paces. Al ver que Miyu estaba un poco indecisa, le dijo que no pensara demasiado en ninguna opción. O sea, para que eso no le estorbara en su avance. Así fue como llevó a Miyu a la cafetería de Junichi. Pero resulta que Shingo también estaba allí. Había ido para convencer a Junichi de que se volviera a casar por la felicidad de Miyu. Pero Junichi seguía ahí parado, sin saber qué hacer. La confesión de Shingo fue una artimaña muy pensada para que Junichi se animara a perseguir el amor. En otro sentido, le ofrecía un cierre definitivo. O sea, que ya era. Pero Junichi se quedó totalmente sin palabras. Justo entonces empezó a llover a cántaros fuera. Miyu dijo algo así como que se fueran todos juntos, pero no supo muy bien cómo hacerlo. Cuando se levantaron para irse, Junichi llamó de repente a Miyu. Miyu lo miró con una cara de ¿qué me estás contando? Después de un rato sin decir nada, Junichi soltó: hay un paraguas que alguien se ha dejado atrás. Shingo dijo que esa era su última reunión antes de irse. Miyu se dio la vuelta con cara de tristeza antes de irse también. El trío se fue paseando por la noche lluviosa, cada uno en sus propios pensamientos. El dolor de un matrimonio invisible los unió. Cada uno encontró su propio camino. Pero todos nos llevamos algo diferente de allí.